Ya buena cabros, por la chucha que tengo este video más preparado que la cresta, weón. Y aquí estamos en el video de Newton. Ya, estos ejercicios hice 10 más un ejercicio. Y el ejercicio 12 no lo hice yo, sino que voy a colocar un link a un video para que lo veas. Es el último ejercicio, el 12. Consta de 3 cajas apiladas y te sirve para repasar un poco de fuerzas de reacción. Puede que te sirva, puede que no. A mí personalmente nunca me pusieron problemas tan complicados como es así de fuerzas de reacción. Pero bueno, igual siempre es bueno tener a mano ese conocimiento. Entonces, bueno, como siempre la advertencia, este video va dedicado a una persona. Entonces me basta con que esa persona entienda, y si llegaste aquí por casualidad, bueno, lo siento, hay mucho material mejor que el que se muestra acá. Pero esto yo lo hago por amor al arte, weón, porque es bueno ayudar a la gente. Y me basta con que esa persona me entienda. Pero de igual manera, si me equivoqué en alguna wea de este video, pues bueno, lo siento. Y como dije, hay un montón de material y te podéis ir bien a otro lado a buscar material. Entonces, dicho eso, bueno, y además tengo confianza en estos ejercicios, weón, porque la mayoría ya las tuve resueltos, le eché una recorregida, así como para acortar un poco los pasos y esas cosas. Y dicho la introducción, empezamos un poco. Ya, este es un problema de Newton, esto es máquina de Atwood. Las máquinas de Atwood son weas con polea, básicamente, son masas con polea. Y aquí tenemos una máquina de Atwood un poco compleja, un poco nomás. Entonces, ¿qué nos piden aquí? Tenemos que calcular la masa C, que es el bloque que está colgando aquí. La masa C en función de la masa chiquita, la gravedad y el ángulo de inclinación del plano. Ok, aquí tenemos nuestras masas. Tenemos que la masa A equivale a 2 masas chiquitas, la masa B equivale a masa chiquita y la masa C equivale a masa grande. ¿Ya? Y después tenemos que calcular las tensiones T1 y T2. Ok, lo que siempre recomiendo al hacer un problema, leer el enunciado caleta de veces y hasta entenderlo, porque es muy importante. Puede que suene estúpido, es como, ay sí, ya sé leer y todas las cosas, pero bueno, hay veces en las cuales resuelves cierta parte del problema y crees que ya terminaste. Siempre que termines de resolver algo del problema, vuelve al enunciado, respondí lo que me pidieron, porque bueno, por más que uno vaya a la universidad o haya quedado en la mejor universidad, siempre se te pasan este tipo de tonteras. Hay veces en las cuales resolví un problema medio, es como, weón, ¿de verdad respondí a la pregunta? Y te entregan la prueba, weón, y te enteráis de que no respondiste la weá y perdís cualquier punto. Entonces puede que suene trivial, pero bueno, es siempre importante leer el enunciado y preguntarte a ti mismo, ¿respondí lo que me preguntaba en el enunciado? Bueno, el enunciado, 10 de 10. Ya. Y el otro paso que recomiendo después de leer el enunciado es siempre identificar las masas y hacer su diagrama de cuerpo libre. Aquí está el diagrama de las masas A, masa B y masa C. ¿Ya? Partamos con la masa A. Tenemos el peso que va en diagonal hacia abajo. Tenemos el peso y que forma un ángulo. Ya expliqué más o menos cómo hacer esta cuestión en videos anteriores, así que no debería haber problemas. Todo eso es por simetría de triángulo y todas esas cosas. No me acuerdo el nombre de la propiedad y de verdad disculpa mucho por eso, pero es que lo hago como... Es como, no sé, es como intuitivo. Tú llegáis, trabajáis y sabéis dónde colocar el ángulo. Y sé que a ti, que no estáis muy acostumbrada a este tipo de trucos matemáticos, debería decirte el nombre de la propiedad, pero es que te lo juro, no sé cómo se llama. Pero confía en mí, confía en mí. Si logré pasar física 1, es que esto funciona. Entonces, tenemos este ángulo aquí y podemos descomponer el peso en sus dos ejes. En el eje X, que es este vector, y como este vector está opuesto al ángulo, el peso en X es peso por el seno de teta del ángulo. Y la componente en Y, que va por aquí, como está adyacente al ángulo, es peso en Y por el coseno de teta. ¿Ya? Entonces, ahí está el peso, aquí está la respuesta del
de la superficie al peso, que es la normal de A, y tenemos la tensión de la cuerda que está tratando de jalar a la caja. ¿Ya? Sencillo, ahí está, identificaste todas las fuerzas y este es un plano sin roce. Se me olvidó decir, es un plano sin roce. Continuamos la siguiente caja y aquí, si te das cuenta, en la caja B interactúan dos cuerdas con B. Interactúa la cuerda 1 y la cuerda 2. Puede que aquí diga T1, pero la tensión azul es tensión 2. Aquí está bien rotulada en el problema. Entonces, aquí colocan las dos tensiones. Colocan la tensión 1, que está tratando de tirar la caja hacia abajo por acción de la masa A, porque la masa A como que trata de ir hacia abajo, y por eso la tensión va hacia allá. Va hacia acá, en el caso de D. En el caso de A, la tensión va hacia allá. Siempre ojo con esto de las tensiones. Puedes considerar a veces la tensión como una especie de fuerza de reacción. Esto se ve mucho mejor en el DCL en C, porque el peso va hacia abajo y la tensión va hacia arriba. Puedes considerar la tensión como una especie de fuerza de reacción. Ya, puede que sea un poco más fácil de entender este DCL en la caja B. Entonces aquí la tensión 1 va a tratar de tirar a la caja hacia abajo y la tensión en C, o sea la tensión en B y en C, esta tensión 1, va a tratar de tirar la caja hacia arriba. Entonces T1 hacia allá y T2 hacia arriba. El peso lo descomponemos, lo mismo que nada, en X, seno, en Y, coseno. ¿Ya? Y la normal de toda la vida. Y en C, el diagrama más simple, el peso va hacia abajo y la tensión va hacia arriba. Listo. Con estos diagramas podemos armar las ecuaciones. Y aquí están, pues. Siempre, este es mi modus operandi en un problema. Siempre primero el DCL y luego la sumatoria de fuerzas. Descomponemos la fuerza neta en fuerza X y en fuerza Y, porque la ecuación de fuerza neta no... No, prefiero, es más ordenado separarla en X y en Y que escribir todas las fuerzas de una, a mi parecer. Pero si te piden la fuerza neta, simplemente suma la fuerza en X y la fuerza en Y y le pones sumatoria Fn sobre A, Fna. ¿Ya? Y listo. La fuerza neta es simplemente la suma entre el X y el Y. Ok, entonces, aquí está la suma en A, suma fuerza en X, la tensión que va hacia arriba, positivo, el peso en peso en X, por el seno, que va hacia abajo es negativo, igual a 0. Porque este sistema está en equilibrio. Eso se me olvidó decir también. Este sistema es estático, está estático, no se está moviendo. ¿Ya? Bueno, tuve que haberlo aclarado desde el inicio todo. Entonces este es un sistema sin roce y en equilibrio. Sumatoria de fuerza igual a 0. Y en Y tenés la normal menos la componente Y del peso, que es coseno, igual a 0. En B hacen lo mismo, solamente que aquí hay dos tensiones. Está la tensión 2 menos la tensión 1 que está tratando de tirar hacia abajo, menos el peso que también está tratando de tirar hacia abajo, igual a 0. Y la componente en Y, que es la normal en B, menos la componente Y del peso, que es el coseno, igual a 0. Y el diagrama cuerpo libre en C, como no existe X, X igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Y, la tensión 2 menos el peso M grande G igual a 0. Entonces, volvemos a nuestro enunciado. Tenemos que calcular la masa de C en función de la masa, la gravedad y el ángulo de inclinación del plano. Y tenemos que calcular las tensiones T1 y T2. Ya, escritas las ecuaciones y vistos los DCL, ahora podemos ponernos a trabajar. Ok, como queremos encontrar la masa grande, pues bueno, tomamos la ecuación en donde está la masa grande, que es aquí. Tomamos esta ecuación y la despejamos. mg, m grande por g es igual a tensión 2. Y como queremos m grande, despejamos la gravedad y queda T2 dividido en g. ¿Ya? Y ahora lo que hacemos es cómo encontramos el valor de m grande. Tenemos que encontrar el valor de la tensión. Esta es nuestra incógnita ahora. Tenemos que encontrar el valor de la tensión 2. Entonces ahora, como la tensión 2 aparece en esta ecuación, en la ecuación del diagrama de B, pues vamos a despejarla. ¿Ya? Y como la tensión 2 también tiene relación con la tensión 1, la relacionamos a su vez con esta ecuación.
con la ecuación del diagrama de A y el diagrama de B, podemos calcular T2. Podemos calcular T2 y al calcular T2 vamos a tener M grande. Es la media wea, pero funciona. Entonces, despejamos la tensión 1. Aquí, simplemente pasamos mg por seno al otro lado y nos queda tensión 1 es igual a mag por seno de teta. Y la tensión 2 es T1 más mbg seno de teta. Entonces, este T1 lo reemplazamos en T2. Aquí. Entonces nos queda T2 es igual a, como MA, la masa del cuerpo A es 2M y la masa del cuerpo B es M, reemplazamos eso aquí. Entonces nos queda MAG es 2mg por seno de teta más mg seno de teta. Son términos iguales, ambos tienen seno, ambos tienen mg, entonces los sumamos, nos queda 3mg seno de teta. Entonces ahora volvemos a nuestra ecuación de masa grande aquí y reemplazamos T2. Y entonces masa grande es igual a T2 dividido en G. Entonces eso queda igual a 3mg por seno de teta, que es la tensión 2, porque son equivalentes. Tensión 2 es igual a esto, entonces aquí reemplazamos aquí. Y simplificamos las gravedades y esta weá explota, así que a la pura caga nomás. Entonces nos queda 3m por seno de teta. ¿Ya? Entonces este es nuestro valor de m grande. M grande equivale a 3m seno de teta. ¿Ya? Ahí dice 3m seno de teta. Y mientras trabajamos en esto, encontramos a su vez los valores de la tensión 1 y la tensión 2. Aquí tenemos que la tensión 2 equivale a 3mg seno de teta y que la tensión 1 equivale a 2mg seno de teta. Aquí, ¿por qué dice 2mg? Porque bueno, porque MA equivale a 2m, entonces sería 2m chiquita por g seno de teta. Entonces hicimos las dos preguntas de una. ¿Ya? Volviendo al enunciado y todo listo, calculamos el valor de m haciendo unos cuantos reemplazos y calculamos los valores de las tensiones a su vez. Entonces ya está listo el problema 1, podemos continuar con el siguiente problema. Bien. Problema 2, ahora sí, este es un sistema en equilibrio en el cual tienes una masa colgando, ¿ya? La masa pesa 325 newton y nos piden calcular tensión 1, tensión 2 y tensión 3, que están rotuladas aquí. Este es el nodo y aquí en este nodo se separa la tensión 3, la tensión 2 y la tensión 1. No sabéis nada que después en eléctrica va a volver el concepto de nodo, solamente que aquí se van a dividir las corrientes. Ya bueno, hice un pequeño spoiler. Ya entonces, nos piden calcular T1, T2 y T3. Bien, aquí es el diagrama. Vamos a hacer un poco el dibujo. Aquí está el triangulillo. Y aquí vamos a dibujar el eje cartesiano para hacer un poco la demostración de los ángulos. Aquí tenemos el ángulo de 60, aquí tenemos el ángulo de 25, y entonces, aquí hay otro triángulo por simetría, y aquí hay otro triángulo por simetría. Entonces, para más comodidad, yo voy a trabajar con el ángulo aquí abajo. Entonces este 60 de aquí es lo mismo que este 60 de acá. Estos como ángulos opuestos por no sé qué, opuestos por el vértice, una wea así, pero podía usar esa propiedad y es completamente legítimo. Entonces este ángulo de aquí arriba lo pasamos aquí al horizontal abajo. Entonces aquí hay 60, aquí hay 25. ¿Ya? Entonces eso es como más o menos la demostración en los ángulos, porque está el ángulo arriba y abajo, pero yo prefería hacerlo con el ángulo aquí abajo. Ya te va a dar el mismo resultado, son exactamente equivalentes. Vamos a dejarlo ahí en ese color y aquí hago la sumatoria de fuerzas. Como está en equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a 0. Hago la suma de fuerzas en X, la suma de tensiones en X, y tenemos las tensiones en X. Como el vector aquí en X está adyacente al ángulo, T1 por coseno de 60
menos, que va para esta tensión va para el otro lado, T2 coseno de 25 igual a 0. Y en el eje Y tenemos esta tensión T1, en el eje Y como está opuesto, seno de 60 y T2 seno de 25 menos T3 igual a 0. ¿Por qué T3 no va en ángulo? Porque está recto, la tensión 3 está recta y tiene la masa aquí, por así decirlo, conectada. Entonces, como esta tensión no está en ángulo, T3 equivale a la masa. T3 equivale al peso de la caja que está aquí colgando, y el peso de la caja es 325 newton. Te lo dan en el problema. Entonces T3 igual a 325 newton. Porque como no está en ángulo ni nada, llegáis y chantáis nomás la tensión. ¿Ya? Y como está en I, pues bueno, la colocas en I. Y hay que encontrar T1, T2 y T3. T3 ya está listo porque está en ángulo recto. Está en ángulo, entonces es directamente igual al peso que está conectado a ella. Entonces aquí tienes dos opciones. Puedes despejar T1 para encontrar T2 o puedes despejar T2 para encontrar T1. En este caso despejamos T1. Bien, aquí hacemos las operaciones. Entonces aquí de esta ecuación en el eje X, el T2 lo pasamos para el otro lado. Y nos queda T1 es igual a T2 por coseno de 25. Y el coseno de 60 lo pasamos dividiendo al otro lado. Entonces nos queda T2 por coseno de 25 dividido en coseno de 60. Y aquí hacemos evaluamos los valores trigonométricos de coseno de 25 y coseno de 60. Y nos queda 1,8126 por T2. Es igual a T1. Y reemplazamos en la ecuación de arriba, pues. Entonces, como tenemos que T1 es igual a T2 por 1,8126, reemplazamos este T1 aquí. Entonces nos va a quedar, como T1 es igual a esto, nos va a quedar T2 por 1,8126 por el seno de 60, pero el seno de 60 es 0,8660, más, aquí, siguiendo en la ecuación de arriba, más T2 por seno de 25. T2 por el seno de 25, que es 0,4226, menos 325. Entonces aquí factorizamos T2. Factorizamos T2. Este valor lo pasamos al otro lado y queda positivo. Aquí está, en la ecuación que voy a rotular en verde. Aquí pasa al otro lado, queda positivo. Y todos estos números de aquí los pasamos dividiendo, están aquí abajo. Entonces el valor de esta división nos queda 163,12 newton. La tensión 2 equivale a 163,12 newton. Y este valor lo podemos reemplazar aquí en la ecuación que voy a rotular en azul, aquí arriba. Este valor numérico de T2, que es 163,12, lo reemplazamos aquí. Lo multiplicamos por el coseno de 25 y lo dividimos en el coseno de 60. Entonces la tensión 1 nos va a quedar como 295 dividido en 67 newton. Entonces aquí tenemos los valores de T1, 200 y algo, y T2 aquí, que es 160 y algo. ¿Ya? No sé si te confundí, no sé si me habrás entendido, pero cualquier duda te ayudo. Solamente que aquí, bueno, hice algo estúpido. Me adelanté un paso aquí. Lo hice como llegué y reemplacé al tiro. No quedó como muy intuitivo, porque bueno, ¿quién se aprende los valores de coseno y seno de memoria? O sea, sí, te podía aprender así como la expresión raíz de 2 dividido en 2 y esas weas, pero no los puse de esa forma, así soy entero weón. Pero de igual manera, espero que se haya entendido y continuamos con el siguiente problema. Bien, aquí tenemos el problema 3. Y este problema consiste en lo siguiente. Tiene un enunciado, así que alerta de mucho texto incoming. Un helicóptero contra incendios transporta un recipiente de 620 kilos en el extremo de un cable de 20 metros de largo. Aquí hay una tipografía, hay un error. Dice extreme, no dice extremo. Al volar de regreso de un incendio a rapidez constante,
de 40 metros por segundo, el cable forma un ángulo de 40 grados con respecto a la vertical. Entonces nos preguntan, determinar la fuerza de resistencia del aire sobre el recipiente, o sea, el roce del aire, y determinar, o sea, bueno, aquí la pregunta B como que cambia todo. Después de llenar el recipiente con agua de mar, el piloto regresa al incendio a la misma rapidez, pero ahora el recipiente forma un ángulo de 7 grados con la vertical. Y ahora nos preguntan, ¿cuál es la masa del agua en el recipiente? Chan, importante, así, impactante. Nada que importante, bueno, así que mierda, sí. Esa no es la palabra, impactante. Bien, entonces, tenemos que el recipiente masa 620 kilos y forma un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal en la pregunta A. ¿Ya? Aquí está el DCL. El ángulo en la vertical, la fuerza de roce que se va a oponer al movimiento del helicóptero porque el helicóptero va hacia allá. Y en el DCL solamente se colocan fuerzas, no velocidades, porque es una sumatoria de fuerzas. No puedes sumar metros con segundo con newtons, es incompatible. Entonces la velocidad no se pone. Bien, dicho esto, a ver, ¿qué otra cosa más que decir? Ya, es importante también porque nos dicen de que el sistema va a velocidad constante. Eso es un tipo de sistema inercial, por lo tanto la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. ¿Ya? Relevante recordar eso. Entonces, aquí como ya tenemos el diagrama hecho y la descomposición de fuerza en el eje X y en el eje Y y la fuerza de roce y el peso del recipiente, vamos a hacer el problema. Entonces, sumamos las fuerzas en X, tenemos que la tensión se puede descomponer en su componente X, que es T seno de 40 grados. Aquí está espera, voy a borrar un poco, ahí fuera flechitas. La componente X que va aquí, como está opuesta al ángulo, es seno. Y la componente Y, como está adyacente al ángulo, es coseno. ¿Ya? Entonces tensión, seno de 40 menos fuerza de roce igual 0. Y en el eje Y, tensión por coseno de 40 menos masa por gravedad, el peso que va hacia abajo. La tensión en Y y el peso que va hacia abajo. Y ahora lo siguiente, nos piden calcular la fuerza de roce sobre el recipiente. Entonces ponemos nuestra tensión sobre la fuerza de roce. ¿Ya? Despejamos aquí, esta cuestión lo pasamos para el otro lado y nos queda fuerza de roce es igual a T por seno de 40 grados. ¿Ya? Entonces ahora para terminar nuestra ecuación tenemos que saber el valor de T. ¿Qué es T? Entonces despejamos la tensión de la ecuación 2. Entonces este valor de la masa por gravedad lo pasamos para el otro lado y este valor del coseno lo pasamos dividiendo para el otro lado. Entonces nos queda masa por gravedad dividido en coseno de 40 y nos da que la tensión tiene un valor de 7.931,65 newton. ¿Ya? Eso vale nuestra tensión. Ahora, como tenemos el valor de nuestra tensión, podemos volver al valor de la fuerza de roce. Entonces reemplazamos aquí 7.931,65 newton por el seno de 40. Entonces el roce con el aire equivale a 5.098,37 newton. Este es un roce constante siempre y cuando el vehículo se mantenga a la misma velocidad. El helicóptero se mantenga a la misma velocidad. Por eso este roce nos va a servir en la pregunta B. Ahora que el tanque, el recipiente se cargó con agua, el ángulo que forma es de 7 grados. Ahora hay que calcular la masa del agua del recipiente. ¿Cuánta agua hay en el recipiente? ¿Ya? Y simplemente los valores los cambiamos. En vez del ángulo de 40 tenemos un ángulo de 7, tanto en el seno como en el coseno. Y las ecuaciones son las mismas, solamente van a cambiar los valores numéricos. Y como ya tenemos el roce con el aire, reemplazamos, porque el helicóptero vuelve a la misma velocidad al incendio. Calculamos el valor de la tensión, que en este caso ahora nos va a dar 41.834,72 newton. Este valor de tensión, ahora en vez de calcularlo con la ecuación del eje Y, lo calculamos con la ecuación del eje X. Pasamos la tensión para el otro lado, pasamos la fuerza de roce para el otro lado, que es 5.000 y algo, y la dividimos en seno de 7.
Entonces aquí calculamos la tensión de forma más rápida. Porque no sabemos la masa del recipiente con agua. Porque ahora el recipiente tiene agua, no sabemos cuánta agua tiene. Entonces, como ya conocemos los valores de aquí arriba, todos los valores de aquí arriba, podemos calcular la tensión inmediatamente. Entonces ahí tenemos nuestro valor de tensión, que es 41.834,72 newton. Ahora, como tenemos la tensión, despejamos la tensión y el coseno de 7 lo pasamos para otro lado. Y la gravedad la pasamos dividiendo. Y dejamos solamente la masa en ese lado de la ecuación. Quedándonos que la masa es igual a la tensión por el coseno de 7 dividido en gravedad. Y nos da que la masa del recipiente, en su totalidad, considerando la masa del recipiente y la masa del agua, nos da 4.237,029 kilos. ¿Ya? Porque estamos calculando masa y nos da kilos. Entonces ahora, este es el peso, no me acuerdo bien de los conceptos, pero parece que es neto. Es el peso tanto del recipiente como del agua. Entonces ahora al valor del agua, este concepto parece que se llama tara. El peso tara, que es el peso solamente del interior, de lo que hay en el interior del recipiente. Entonces vamos a tarar este peso. Masa total, neto parece que es igual a masa del recipiente más masa del agua. Entonces solamente queremos masa del agua. Y a esta masa total le vamos a restar la masa del recipiente. Entonces para calcular la masa del agua, a la masa total le restamos la masa del recipiente. Y nos da que la masa de agua que se recogió fue de 3.617,029 kilos. ¿Ya? Entonces ahí está resuelto el problema. Problema 4. Bien, otra máquina de Atwood. Y parece que para este caso no hay roce. No hay roce en esta máquina de Atwood. Y esta vez va a haber aceleración. ¿Ya? Nos preguntan en A, ¿para cuáles valores de fx m1 acelera hacia arriba? Ya, ¿qué es fx? Fx es una fuerza que alguien esté aplicando sobre la masa 2. Como ya llegáis y tiráis la caja para allá. Ya, eso es F2, es la fuerza de otra persona sobre la caja. Para definir fx, no F2, fx. Ya, ¿para cuáles valores de fx m1, la masa de aquí que está colgando, va a acelerar hacia arriba? Entonces aquí está nuestro sentido de la aceleración. Ese lo vamos a considerar el sentido positivo. Cualquier cosa que suba y vaya hacia la derecha, lo vamos a considerar positivo. Y cualquier cosa que baje y vaya hacia la izquierda, lo vamos a considerar en sentido negativo. ¿Ya? Y la otra pregunta, ¿para cuáles valores de fx la tensión es 0? ¿Ya? Y ahora, como siempre, en estos problemas, el DCL primero. Hacemos el DCL para la masa 1 que está colgando, simplemente la tensión y la masa que va hacia abajo, el peso que va hacia abajo. Para el DCL 2 tenemos, como no está en ángulo, está en una superficie recta, simplemente el peso que va hacia abajo, m2 por g, la fuerza que se le está aplicando a esta caja, que va hacia allá, Fx, y la tensión que está tratando de tirar la caja hacia el otro lado, y la fuerza normal, y el peso. ¿Ya? Simple, diagrama simple, hacemos la sumatoria de fuerzas. Para M1 no hay componente X, así que 0. En I, la tensión menos el peso es igual a masa 1 por aceleración, porque nos preguntan para cuáles valores de Fx M1 acelera hacia arriba. Así que vamos a suponer de que el sistema está acelerando M1 por A. Para masa 2, Fx menos tensión es igual a M2 por A, masa 2 por aceleración. Esta ecuación también está contribuyendo al movimiento. Y en el eje Y tenemos la normal menos M2G igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque el sistema no está acelerando en el eje Y. Pero podrías decir, sí, está acelerando por acción de la gravedad que lo está tirando hacia abajo. Pero esta acción se contrarresta con la normal. Y esa suma es igual a 0. Porque si el sistema estuviese acelerando igual a un producto de masa por aceleración, la caja o sería hacia arriba o se pegaría mucho más hacia abajo. Pero eso no está pasando, está en equilibrio en el eje Y. Entonces por eso consideramos que en el eje Y la
la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Así que los únicos ejes que contribuyen al movimiento son el eje X en la masa 2 y el eje Y en la masa 1. ¿Ya? Solamente estas dos ecuaciones contribuyen al movimiento. Ahora prosigamos. Nos piden encontrar un valor de fx tal que el sistema acelere hacia la derecha. Entonces, despejamos fx y pasamos todas estas chorizas para el lado nomás. Nos queda m2 por a más la tensión. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Como aquí tenemos nuestra ecuación de fx, nuestra única incógnita que nos faltaría por resolver sería la tensión. Pero podemos saber a qué equivale la tensión por la siguiente ecuación. ¿Qué color usar? Puta, con tantas elecciones, yo creo que naranjito. Ya. Entonces, esta ecuación nos puede decir cuánto vale la tensión. Simplemente la tensión la conservamos en este lado. Este M1G lo pasamos para el otro lado. Lo que está escrito acá. Tensión es igual a masa 1 por A más masa 1 por gravedad. ¿Ya? Entonces este valor de tensión lo reemplazamos aquí. Y como las masas tienen valores numéricos, aquí están que masa 2 equivale a 8 kilogramos. Y masa 1 equivale a 2 kilogramos. Eso se me olvidó decir. Dije que el sistema no tenía roce también. Que soy bio, bueno. La chucha. Pero igual voy a colocar los problemas, el enunciado de los problemas en la edición. Así que no hay problema, supongo. Ya, entonces, reemplazamos esta tensión aquí en esta ecuación de fx. Y vamos a volver al color verde, yo creo. Parece que era este. Y como tienen valores numéricos, la fuerza en X, 8 kilogramos por A, más 2 por A, más 2 por 9,8. Y estos términos que tienen A los sumamos peras con peras, manzanas con manzana. Sumamos los que tienen A, nos quedan 10 kilos por A más 19,6 newton, que es el peso de esta cosa. ¿Ya? Y nos queda esta ecuación. No podemos encontrar el valor de A, pero nos preguntan para qué valor de fx el sistema va a acelerar hacia la derecha. Entonces aquí vamos a hacer nuestras hipótesis. A partir de esta ecuación vamos a hacer un análisis de hipótesis. Análisis. Si la aceleración es igual a 0, este valor de A lo reemplazamos en 0. Entonces esto explota y nos queda la fuerza es igual a 19,6. Esta es la fuerza necesaria para mantener el equilibrio, porque la aceleración es 0, entonces el producto de masa por aceleración es 0. ¿Ya? Entonces si aplicamos una fuerza de 19,6 newton, el sistema va a estar en equilibrio. Y entonces para aceleraciones mayores a 0, el sistema va a hacer que se mueva hacia la derecha por la fuerza Fx. Y está respondida nuestra pregunta. Ahora nos falta, volvemos al enunciado. ¿Respondí realmente lo que me piden? No, porque me falta B. ¿Para cuáles valores de fx la tensión es 0? Ya, el A está despachado, está listo. Ahí falta B. Para este caso, para hacer el análisis de tensiones, ¿para cuáles valores de fx la tensión es 0? Tenemos que volver a encontrar fx, pero esta vez tal que la tensión sea 0. Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Tenemos que encontrar de alguna manera mezclar la tensión y fx en una misma ecuación. Y si nos volvemos aquí arriba, vamos a despejar un poco de aquí. Ahí está bien más o menos. Tenemos que encontrar una forma de unir esta ecuación que relaciona la tensión y esta que relaciona la fuerza Fx. ¿Pero cómo? Tenemos que buscar un término en común. Ya, el único término en común que tiene es la tensión, pero si despejamos la tensión va a desaparecer. Entonces tenemos que encontrar otro término en común, que es la aceleración. Entonces si despejamos esta aceleración y la reemplazamos aquí, nos va a quedar la tensión y la fuerza X en una misma ecuación. No sé si me expliqué bien o no, pero bueno, ahí abajo está un poco más producido.
Entonces tensión igual a 0. Y como queremos mantener la tensión, despejamos la aceleración. Entonces este M1 lo pasamos dividiendo y nos queda tensión menos M1G dividido en M1, la aceleración. Entonces ahora volvemos a la parte donde está Fx y esta aceleración la reemplazamos con lo de aquí. Y nos queda Fx menos T es igual a 8 por... ¿Por qué 8? Porque M2 es igual a 8. Aquí están los valores. No los anoté muy bien aquí. No los anoté en la otra página. Entonces M2 igual 8. Ahí clarito. M2 igual 8 por aceleración. Pero la aceleración es esto. Entonces sería 8 por T M1G dividido en M1. Multiplicamos. Hacemos la operación algebraica. Este 2 lo pasamos multiplicando aquí a todo este paréntesis. Y nos queda 2fx menos 2t es igual a 8t menos 156,8. Simplificamos por 2 toda la ecuación. Y nos queda fx menos t es igual a 4t menos 78,4. Y hacemos todo el mame algebraico y nos queda esto. Tensión. Nos queda que la tensión es igual a este valor. Entonces, para que t sea igual a 0, tenemos que hacer que esta parte de arriba sea 0, porque si hacemos que esta parte de aquí abajo sea 0, vaya a explotar la matemática y va a quedar la pura zorra nomás. Entonces tenemos que encontrar una forma de que t sea igual a 0, y la única forma de que esto sea igual a 0 es que la parte de arriba sea 0. Entonces fx debe ser menos 78,4 newton. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Reitero, cualquier duda preguntáis nomás y pasamos al problema siguiente. 5. Bien, este problema es el problema del sanguchito. ¿Qué dice el problema? Tenemos una tabla colocada entre otras dos tablas. La tabla del medio pesa 95,5 newton. Si el coeficiente de roce entre las tablas es 0,663, ¿cuál debe ser la magnitud de las fuerzas de compresión que actúan sobre los lados de la tabla del centro para evitar que caiga? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nos imaginamos el diagrama de cuerpo libre. Hay una prensa que está apretando dos tablas contra una tabla del medio. Entonces tenemos que encontrar una fuerza de compresión tal que esta de aquí y esta de aquí mantengan a la tabla en su lugar. Bien, para este problema vamos a plantear nuestra hipótesis de movimiento, que la tabla va a ir hacia abajo. Entonces vamos a asumir de que como el cuerpo se va a intentar mover hacia abajo por acción del peso, la fuerza de roce se va a oponer al movimiento, entonces va a ir hacia arriba. Entonces la tabla se está rozando sexymente con estas dos tablitas, entonces hay un roce por un lado en una superficie y hay roce en otra superficie. ¿Ya? Voy a borrar esta barrita de aquí. Entonces tenemos las dos fuerzas de compresión, la fuerza de roce y la acción del peso de la tabla que se quiere caer. ¿Ya? Entonces tenemos que encontrar un intervalo de fuerzas o una fuerza en específico que nos permita que la tabla se mantenga en su lugar. Entonces anotamos nuestros datos. La tabla pesa 95,5 newton, el coeficiente de roce es 0,663. Y para evitar que el cuerpo caiga, el sistema tiene que estar en equilibrio. O sea, sumatoria de todas las fuerzas, fuerza en eje X y fuerza en eje Y debe ser igual a 0. Hacemos del diagrama hacemos nuestra sumatoria. Sumatoria fuerza en X, fuerza de compresión 1 o normal 1 menos fuerza de compresión 2 o normal 2 es igual a 0. Por el momento no nos importa. Y la ecuación que no nos importa, que está marcada con un gatito, fuerza I es igual a fuerza de roce más fuerza de roce menos P. ¿Ya? Porque como las fuerzas de roce van hacia arriba y P va hacia abajo, es negativo, igual a 0. Entonces sumamos. Nos queda 2 fuerzas de roce menos P. ¿Ya? Igual a 0. Despejamos fuerza de roce y nos queda 95,5 dividido en 2. Pero esto no nos responde mucho. Pero aquí podemos aplicar nuestra técnica secreta. Como fuerza de roce, la fuerza de roce no es simplemente fuerza de roce. Si tú recuerdas, fuerza de roce es coeficiente de roce por la normal. ¿Ya? Mu por n. Esto es una letra mu.
mu por n. Entonces aquí esta la dividimos, nos queda mu por n es igual a 95,5 dividido en 2. Y nos preguntan a nosotros por las fuerzas de compresión para evitar de que el cuerpo se caiga. Entonces aquí aparece nuestra fuerza de compresión, la normal. ¿Ya? Entonces despejamos nuestra normal, pasamos para el otro lado. Como está multiplicando, pasa dividiendo, nos queda normal es igual a 95,5 dividido en 2 por el coeficiente de roce y nos queda 72,02. ¿Ya? Y esa sería la fuerza mínima de compresión que se debería aplicar sobre el cuerpo para evitar que caiga. ¿Ya? En este caso no nos dio un intervalo de fuerzas, nos dio un valor exacto. Entonces esa fuerza de compresión debe ser de 72,02 newton para evitar de que el cuerpo resbale hacia abajo. ¿Ya? No creo que resbale hacia arriba así por acciones de la antimateria y antigravedad y todas esas weas raras que existen por ahí hoy en día. Entonces ahí está resuelto el problema. Bien, este problema es un pandemonio culiado de ecuaciones culiadas y fuerzas de reacción y la pura zorra, weón. Entonces aquí puede que no se me entienda mucho. Pero bueno, tenemos aquí tres bloques. Tenemos masa 1, tenemos masa 2 y masa 3. Masa 1 igual 2 kilos, masa 2 3 kilos, masa 3 4 kilos. Y tenemos una fuerza que se aplica sobre el sistema de las cajas que equivale a 18 newton. ¿Qué nos preguntan? La aceleración de los bloques, la fuerza neta sobre cada bloque y la magnitud de fuerza de contacto entre los bloques. Bien, para calcular la aceleración vamos a considerar que estas tres masas son 1. Estas tres masas son un sistema entero, no lo vamos a considerar por separado. Estas tres masas las está empujando una fuerza de 18 newton en total. Este sistema podemos calcular la aceleración a través de la sumatoria de fuerzas sobre el sistema es igual a su masa por la aceleración. Sumatoria de fuerzas es igual a masa total por aceleración. ¿Ya? Entonces tenemos que nuestra fuerza equivale a 18 newton. Entonces 18 newton, fuerza total, sumatoria de fuerzas 18 newton, es igual a masa por la aceleración. La masa total del sistema es sumar todos estos chorizos de aquí arriba. 2 más 3 más 4, eso nos da un glorioso 9. Entonces aquí nos preguntan por la aceleración, este m lo pasamos dividiendo y nos queda 18 dividido en 9, entonces nuestro sistema acelera con 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Esto se puede hacer considerando el sistema como 1 y es perfectamente lícito. Pero no sobre todos los cuerpos va a aplicar 18 newton. ¿Ya? Pero después vas a ver de que la suma de todas las fuerzas independientes entre M1, M2 y M3 van a sumar 18. ¿Ya? Entonces ahí vais a ver el misticismo de este problema. Entonces hacemos los DCL. Los DCL siempre son importantes. Sobre la masa 1 le están aplicando una fuerza F que va hacia allá. Pero como está en contacto con la caja 2 a esta fuerza va a ir una respuesta que va a ir hacia allá. Esta es la fuerza de contacto 1 que va hacia allá. Es la respuesta de la masa 2 sobre la masa 1. ¿Ya? Luego tenemos masa 2, es un poco más grande. Analizamos la masa 2 y la masa 2 se está moviendo hacia allá. Pero esta está en contacto con masa 3, que es aún más grande. Y esta masa 3 va a dar una reacción sobre masa 2. ¿Ya? La fuerza que empuja a la masa 2 es la fuerza de contacto que tiene con 1, porque la masa 1 le está transmitiendo movimiento a la masa 2. Entonces por eso el movimiento que le transmite la masa 1 a la masa 2 va hacia allá. Pero la masa 3 va a responder a ese movimiento con una fuerza hacia acá. Esta es la respuesta de 3 sobre 2. ¿Ya?
la respuesta de 3 sobre 2. Entonces nos queda aquí, fuerza de contacto 2 y fuerza de contacto 1. Esta es la fuerza que le imprime la masa 1 a la masa 2. Y esta es la respuesta de masa 3 sobre la masa 2. ¿Ya? Y al final tenemos simplemente masa 3, que es la más sencilla de todas. Como masa 3 está en contacto con masa 2, la masa 2 le pasa el movimiento nomás. ¿Ya? No hay que hacer redundante. En este caso, la masa 3 simplemente tira para adelante. Porque la respuesta de la masa 3 solamente se grafica en 2. En la masa 2. No tienes que graficar la respuesta de la masa 3 en la misma masa 3. Porque o si no va a quedar 0. Y es muy raro eso, no debería pasar. O sea, no queda 0, pero vas a lograr un valor en la sumatoria final de fuerzas que no es 18 newton. Entonces la masa 3 solamente siente la interacción con la fuerza de contacto 2, que es el movimiento que la masa 2 transmite sobre 3. Disculpa si no sé explicar muy bien esto, pero siempre me ha costado como explicar esto de acción y reacción y de fuerzas internas. Pero de verdad espero que se me entienda. Y eso. Igual lo voy a entender con el video que te voy a adjuntar al final. Puede que ahí lo entiendas un poco mejor. Está mejor explicado que yo. Entonces, hacemos nuestro análisis en DCL1. Sumatoria de fuerzas en X. Para el 1 es igual a la fuerza, que va hacia allá, 18, menos fuerza de contacto 1, que la desconocemos, es igual a masa 1 por aceleración. Como conocemos masa 1, que es 2, y como conocemos la aceleración, que también es 2 metros por segundo al cuadrado, tenemos nuestra fuerza de contacto 1. Y simplemente despejamos, el 18 lo pasamos para allá, cambiamos los signos y queda todo chévere. Entonces nos queda 18 menos 4. Entonces la fuerza de contacto 1 equivale a 14 newton. Pero ahora nos preguntan, ya tenemos la aceleración de los bloques, la fuerza neta sobre cada bloque. Esta es la fuerza de contacto, no es la fuerza total sobre el bloque 1. Para sacar la fuerza total sobre el bloque 1, fuerza neta sobre masa 1, colocamos aquí 18 menos 14, la ecuación de aquí. 18 menos fuerza de contacto 1, que es 14. 18 menos 14, el bloque 1 sufre una fuerza neta de 4 newton. F menos fuerza de contacto 1. ¿Ya? Pasamos al siguiente bloque. Bloque 2. Tenemos que la fuerza de contacto 1 va hacia allá. Entonces es 14 menos fuerza de contacto 2. Despejamos fuerza de contacto 2, como ya conocemos, masa 2, que es 3, y aceleración, que es 2. Nos queda 14 menos 6, y eso es 8 newton. Mismo paso que arriba. Calculamos ahora la fuerza de contacto 2. Calculada la fuerza de contacto 2, podemos calcular la fuerza neta sobre masa 2, que es la fuerza de contacto 1 menos fuerza de contacto 2, que es 6 newton. ¿Ya? Ahora, sobre masa 3, la única fuerza que actúa sobre la masa 3 es la fuerza de contacto 2. La fuerza que la masa 2 le está poniendo a la masa 3. Entonces la fuerza que sufre la masa 3 es simplemente fuerza de contacto 2, que es 8 newton. Y si sumamos todas las fuerzas netas, 8 más 6 más 4, sumatoria de fuerzas netas, es igual a 18 newton. ¿Ya? Por eso digo de que es como igual me cuesta explicar esto un poco. Es medio denso igual esto de tantas respuestas así de un lado para otro, pero en masa 3 queda comprobado de que solamente en masa 3 actúa solamente la fuerza de contacto 2, no hay otra fuerza de respuesta, porque esa fuerza de respuesta ya está graficada en masa 2. Esa es la respuesta de 3 sobre 2, no hay una respuesta de 2 sobre 3. Entonces por eso masa 3 no sufre de acción y reacción. No hay una respuesta de 2 sobre 3. Solo hay una respuesta de 3 sobre 2. ¿Ya? Pero eso, espero que de verdad con el video del final se entienda un poco más eso de acción y reacción, porque de verdad yo explicándolo soy como la remil tula. Entonces,
sin más dilación, sin más vacile, al siguiente problema. Bien, problema 7. Entonces cambiamos a nuestro fiel lápiz. Ahí, ahí. Ya. Tenemos aquí nuestro sistema con masas. Esta vez hay roce en el plano. Y aquí tenemos los valores de las masas. Esta masa de aquí vale 1 kilo. Esta masa de aquí vale 2 kilos. Esta masa de aquí vale 4 kilos. Tenemos que determinar la aceleración en cada bloque y las tensiones. ¿Ok? Esta vez hay roce con un coeficiente de roce cinético de 0,35 y en este caso el sistema está acelerando hacia la izquierda y hacia abajo. Así que este va a ser nuestro sentido del movimiento. Todo lo que se dirija hacia la izquierda y hacia abajo va a tener sentido positivo. ¿Ya? Entonces aquí hacemos los DCL. Positivo. Positivo. Ahí sí, positivo. Bien, hacemos los DCL, que es lo primero que se hace. El DCL de esta masita. Tensión hacia arriba, peso hacia abajo. Luego DCL de esta otra masita que está colgando. Tensión hacia arriba y tensión hacia abajo. Como son cuerdas diferentes, hay tensiones diferentes. Ojito, ojito. Y para este bloque de aquí, tenemos que la tensión 1 lo tira hacia allá, la tensión 2 lo tira hacia el otro lado. Y como el sistema se está moviendo hacia este lado, la fuerza de roce va hacia la derecha. Hacia acá. Fuerza de roce. Tantas flechitas, weón, que confunde un poco. Entonces, como el sistema se mueve hacia allá, el roce va hacia acá. ¿Ok? Y peso hacia abajo. Bien, hacemos la sumatoria de las fuerzas y aquí voy a hacer otro trucazo. Antes, en los problemas de antes, nosotros despejábamos alguna variable como T1 o la aceleración y la reemplazábamos en otra ecuación. Pero aquí tenemos 3 cuerpos, tenemos 3, son más que los gogos, weón. Entonces lo que hacemos aquí, un trucazo, es que como todas las ecuaciones se relacionan entre sí, como es un sistema, todo esto, como dije, todo este sistema se puede tratar como uno. Así como en Full Metal Alchemist, uno es todo y todo es uno. Podemos tratar este sistema como uno. Todas las ecuaciones de los cuerpos están relacionadas de alguna forma. Entonces vamos a sumar todas las ecuaciones que contribuyen al movimiento para encontrar la aceleración. Porque la aceleración del sistema es única. Todos los cuerpos deberían de acelerar con la misma aceleración del sistema. ¿Ya? Entonces, caballito de bronce, sumamos las 3 ecuaciones que contribuyen al movimiento porque, como dije, están todas relacionadas porque son un único sistema. ¿Podríais resolver este problema despejando? Sí, pero te va a salir más largo que la crema. Entonces no te lo recomiendo. Lo mejor es sumar las 3 ecuaciones para encontrar la aceleración. Entonces sumamos esta ecuación de aquí. Vamos a usar otro color. Vamos a sumar esta ecuación de aquí con esta ecuación de aquí. No, miento. Soy imbécil. Vamos a sumar esta ecuación de aquí que contribuye al movimiento porque es masa por aceleración, con esta otra ecuación de aquí que contribuye al movimiento que es masa por aceleración, y esta ecuación de aquí que contribuye al movimiento que es masa por aceleración. Si sumamos estas 3 ecuaciones, simplificamos aquí T1 con el menos T1 con T1 positivo y menos T2 con T2 positivo. Aprovechamos a hacer un simplifique y escribimos la ecuación aquí abajo. Nos queda M1G menos fuerza de roce menos masa 3 por G, peso de masa 3, o sea el peso del cuerpo 3 es igual a aceleración por masa 1 más masa 2 más masa 3. Aquí factoricé la aceleración de inmediato. Ya como todo esto tiene un término común A, factoricé A y queda la suma de estas 3 ecuaciones porque estas ecuaciones se suman. Y aquí despejamos A. Aquí reemplazamos los valores porque ya tenemos la fuerza de roce que es el coeficiente de roce por la normal. La normal es bien simple, es simplemente aquí en este caso, como no hay ángulo, la normal es igual al peso, M2G.
Entonces separamos la fuerza de roce, lo multiplicamos por el coeficiente de roce. Ya tenemos este valor del peso porque nos dieron la masa, tenemos este valor del peso porque nos dieron la masa y tenemos las masas. Nos queda 16,7 dividido en 7. Y eso nos da una aceleración del sistema total de 2,31 metros por segundo al cuadrado. Bien, con esto calculamos la aceleración. ¿Respondimos la pregunta? Sí. Pero ahora nos piden calcular las tensiones. Como ya tenemos la mayoría de los valores y las aceleraciones, podemos calcular las tensiones simplemente. Hay dos cuerdas, entonces dos tensiones. Tomamos la ecuación que más nos acomode para trabajar. En este caso tomé la ecuación del cuerpo 1, por eso F de Y1 es igual a menos T1 más M1G es igual a M1 por A. Entonces despejamos la tensión y nos da este valor de T1. Esto es un trabajo numérico nomás. Aquí simplemente tienes que escoger la ecuación que más te acomode, la que te haga el trabajo más corto, y reemplazas en los valores. Entonces aquí utilizamos la ecuación del cuerpo 3, que tiene solamente tensión 2 y es muy simple de realizar. Entonces despejamos tensión 2, reemplazamos los valores correspondientes, como ya tenemos la aceleración y el peso ya se conoce, nos da este valor y todo sencillito. Entonces continuamos con el siguiente problema. Bien, este problema es un poco más denso. Que yo recuerde, en este se necesitaba un intervalo de fuerzas. Tenemos que calcular el valor de P, el valor de la fuerza P, que va en diagonal. Esta es la fuerza P, que dibujé en rojo, que no se nota mucho, y que ahora voy a resaltar con color naranjo. No se resalta mucho, que soy malo buscando colores, weón. A ver, color rosita, weón. El rosita debe... Tampoco, weón. Ya, me dejo de huellar, pero esa fuerza culiada que va en diagonal, que forma un ángulo de 50 grados, un ángulo de depresión con 50 grados con respecto al horizontal. ¿Ya? Entonces, nos dan los valores del roce y nos dan los valores de la masa de la caja. Tenemos que calcular el valor de la fuerza P para que el bloque esté estacionario. Ok, pero ¿cómo que estacionario? Como estamos aplicando una fuerza, podemos decir ya, pero si aplicamos mucha fuerza, el bloque se nos puede ir para arriba. Pero si aplicamos poca fuerza, el bloque se nos puede ir para abajo. Por eso este diagrama cuerpo libre es especial, porque tenemos la fuerza P, la cual podemos descomponer en sus componentes X e Y. Tenemos la normal, que siempre, por Jesucristo y la eternidad misma, la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Así que la normal va hacia allá, hacia acá. Normal. Es perpendicular a la superficie, ángulo 90 grados certificado. Y el peso que va hacia abajo. Entonces voy a borrar aquí, que quedó una orgía culiada de dibujos culiados ordinarios ahí. Entonces ahí queda un poco más despejado. Y como dije, si aplicamos mucha fuerza, el roce se puede oponer e ir hacia abajo. Pero si aplicamos poca fuerza, el roce se puede oponer al movimiento de la caja hacia abajo, yendo hacia arriba. Entonces tenemos dos casos. Uno en el cual aplicamos poca fuerza y uno en el cual aplicamos mucha fuerza. Y ninguno de los dos nos sirve. Entonces tenemos que encontrar un intervalo o un valor exacto que nos permita que el bloque esté estacionario. O sea, un valor exacto o un intervalo de valores que nos permitan que el bloque esté quieto. ¿Están peleando gatos, weón? No sé, pero parece que escuché gatos pelear. Bien, tenemos nuestro sistema. Queremos nuestro sistema en equilibrio. Por lo tanto, fuerza neta igual 0. Eso significa sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. ¿Ya? Tenemos caso 1. Impedir movimiento hacia arriba. Ya, si la caja se mueve hacia arriba, el roce va a ir hacia abajo. ¿Ok? Si la caja se mueve hacia arriba, el roce va a ir hacia abajo. Entonces, sumatoria de fuerza en X. Peso por coseno de 50 menos normal igual 0. Despejamos la normal. Pasamos esta tontera para allá y nos queda normal igual a P por coseno de 50. Y sumatoria de fuerza en el eje Y, tenemos la componente de la fuerza P, seno de 50, menos coeficiente de roce por la normal, pero la normal es igual a P por coseno de 50. ¿Ya?
Coeficiente de roce por coseno, P coseno de 50 menos el peso, mg. Aquí siempre es bueno diferenciar las cosas. En vez de escribir peso como P, lo escribí como mg. Es mucho más... Siempre, como digo, hay que colocarle nombre significativo a tus variables, ¿ya? Y que no se mezclen unas variables con otras. Siempre es bueno trabajar así, es una muy buena costumbre para la vida. Entonces aquí despejamos P porque queremos conocer el valor de P. Pasamos mg para allá, aquí factorizamos P y todo lo que sobra lo pasamos para el otro lado, nomás ir cagando para el otro lado. Entonces aquí vamos a borrar así para que... No quiero dibujar, quiero borrar. Excelente. Ya, muy bien. Entonces aquí despejamos P, nos queda mg dividido en seno de 50 menos coeficiente de roce por coseno de 50 y nos da un valor. Ignora este máximo porque esto se sabe solamente cuando terminas de resolver el problema. Entonces nos da un valor de 48,56 newton. Si aplicamos una fuerza de más o menos de 48,56 newton, la caja se va a ir hacia arriba. ¿Ya? Entonces ahora, para aclarar más las cosas, tenemos que sacar el otro caso, caso 2, impedir movimiento hacia abajo. Es lo mismo que aquí arriba, solamente que cambia el sentido de la fuerza de roce. Aquí la fuerza de roce va hacia abajo, por eso es negativo, y aquí la fuerza de roce va hacia arriba, por eso es positivo, porque la caja se va deslizando hacia abajo. Y como se va deslizando hacia abajo, la fuerza de roce se opone al movimiento, así que va hacia arriba. Bien, entonces aquí se suma, despejamos P, me ahorré el mame de despejar y esta ecuación. Utilizáis esta ecuación nomás, solamente que aquí sumáis. Y te queda 31,72. Bien, entonces aquí tenemos nuestro intervalo de fuerzas. Este es nuestro mínimo y este es nuestro máximo. Si aplicamos una fuerza de más de 48,56 newton, la caja se va a ir cagando para arriba. Pero si aplicamos una fuerza de menos... Si aplicamos una fuerza menor a 31,72 newton, la caja se va a ir cagando para abajo. Entonces, una fuerza que esté entre estos dos valores va a permitir de que la caja se mantenga en equilibrio, se mantenga en su estado zen. Entonces, dicho eso, espero que se haya entendido y vamos a pasar al siguiente problema. Bien, este es un problema sencillo de máquina de Atwood, pero esta vez nos piden calcular el coeficiente de roce. Calcular el coeficiente de roce entre M1 y la superficie. Tenemos que el sistema se va moviendo hacia acá, sentido positivo, y está en velocidad constante. Entonces, aceleración, nada, cero, sistema inercial. Proseguimos con el DCL. DCL simple, masa 1, normal hacia arriba, peso hacia abajo, como el sistema se mueve hacia allá, fuerza de roce va para el otro lado, y la fuerza de la tensión que está tratando de tirar la caja hacia el vacío. ¡Concha tu madre! Y masa 2, la tensión que va hacia arriba en respuesta al peso que va hacia abajo. Sumatoria de fuerzas. Aquí. Sumatoria de fuerzas masa 1. En eje X, tensión menos fuerza de roce igual 0. En eje Y, normal menos peso. Despejamos al tiro el peso para conocer la normal, porque nos servirá después para la fuerza de roce. Entonces normal igual 20 newton. Entonces aquí vemos ahora la otra masa, masa 2. En X no existe nada, así que 0. Y en Y, voy a borrar un poco, tenemos como el sentido del movimiento es positivo hacia abajo, como la tensión va hacia arriba y no hacia abajo, entonces la tensión aquí es negativa. Menos T más M2G. Entonces despejamos T hacia el otro lado y nos queda que la tensión es igual a 8 newton. Porque acá tenemos las masas, tenemos los pesos. Nos dan los pesos de masa 1 y los pesos de masa 2. ¿Ya? Entonces ahí despejamos la tensión y nos queda 8 newton. Entonces queremos conocer la fuerza de roce, el coeficiente de roce para ser más específico. Entonces, como ya conocemos la tensión, reemplazamos simplemente aquí. Tensión menos fuerza de roce igual a 0. Tensión, dividimos la fuerza de roce en coeficiente de roce por la normal. Nos queda que pasamos la tensión para el otro lado y la tensión la dividimos en la normal. Entonces nos queda tensión dividido en normal, 8 dividido en 20, nos queda 0,4, que es un valor adimensional. El coeficiente de roce no tiene dimensión, es simplemente un valor, un número. Entonces ahí nos queda nuestro
nuestro coeficiente de roce con las cosas de aquí, de esta gloriosa maquinita de Atwood, y proseguimos al siguiente problema. Bien, tenemos el problema 10, el penúltimo problema. Este va a ser medio denso. Aquí está nuestra máquina de Atwood, pero esta vez hay roce y el sistema está acelerando. La aceleración va hacia acá y vamos a considerar este como sentido positivo del movimiento. Bien, hacemos nuestro plano. Como nuestro peso va en diagonal hacia acá abajo, podemos descomponerlo en peso en seno, que es la componente X, y la componente Y, peso coseno, ¿ya? Por el ángulo. Por este ángulo o por este ángulo, da igual. Y tenemos nuestra masa 2, que va a ser siempre igual de simple como el peso hacia abajo, tensión hacia arriba. Y aquí la fuerza de roce que se opone al movimiento. La tensión que va hacia allá y la normal que va perpendicular a la superficie, como siempre. Bien, tenemos masa 1, la sumatoria de fuerzas para la masa 1, que va a ser igual. Tensión menos masa 1 por gravedad por seno de teta, menos fuerza de roce es igual a M1 por A. Pero en este caso, en un plano inclinado con roce, ojito, la fuerza de roce, en este caso, cuando hay plano inclinado y hay roce, el roce no es simplemente coeficiente de roce por la normal. En este caso, la normal está asociada con la componente I del peso. Entonces la normal es igual a la componente I del peso, que es mg coseno. Entonces fuerza de roce es igual a coeficiente de roce por la normal, pero la normal es mg coseno, ¿ya? Eso se demuestra con el ejercicio que hice aquí abajo para verlo al tiro. Así que aquí tú haces la sumatoria de fuerzas en el eje Y, te va a quedar normal menos mg coseno de alfa, porque es lo mismo, aquí también hay un plano inclinado, solamente que este es un problema distinto. Pero para ver la demostración de inmediato, la normal es igual a mg coseno de alfa, porque esto lo pasáis para el otro lado, es completamente lícito. Entonces por eso aquí hay que tener ojo con el roce, hay que agregarle la componente coseno. Entonces fuerza de roce en plano inclinado, ojito aquí, es m1g por coseno de alfa, o seno, depende de cómo hagas la cosita, pero en este caso es así. Bien, entonces aquí nos queda nuestra sumatoria de fuerza en el eje X, que es la tensión menos el peso, la componente X del peso, menos fuerza de roce es igual a masa 1 por aceleración. Y para nuestra masa 2, aquí solamente escribí la ecuación que contribuye al movimiento, porque como dije el eje Y no contribuye al movimiento. Y aquí masa 2 solamente tiene una ecuación, porque la ecuación en X no existe. Entonces aquí menos tensión, porque la tensión va hacia arriba, que no va en el sentido positivo del movimiento. Menos tensión más peso es igual a masa 2 por aceleración, porque el sistema está acelerando, se está moviendo. Y despejamos la tensión, nos queda m2g menos m2a. Y como siempre se me olvidó, soy bio. Para este problema vamos a calcular la aceleración y vamos a asumir de que la masa 2 es mayor que la masa 1. Si hay algunos problemas en los cuales no coloqué enunciado, así como captura de pantalla, como screenshot, es que los problemas son sacados de mi cuaderno. Entonces, eso, para que se sepa. Y esta es una demostración más o menos entretenida, ¿sí? Igual hay harto matraqueo algebraico. Entonces aquí despejamos nuestra tensión para calcular la aceleración y reemplazamos en la ecuación m1x, que es esta de acá. Y reemplazamos. Nos va a quedar esta cosa. Pero como queremos las aceleraciones, vamos a dejar todas las aceleraciones en un lado. Así que esta m2a la pasamos para el otro lado, quedándonos esta ecuación de acá. Masa 2 por A más masa 1 por A es igual a esta chorizada de tontera. Entonces, para simplificar el problema, lo que vamos a hacer aquí va a ser vamos a factorizar a este lado y vamos a factorizar G, porque todos tienen un componente en común que es la gravedad. Entonces factorizamos A, nos queda A por M2 más M1
es igual a G por M2 menos M1 seno de teta menos coeficiente de roce por M1 por coseno de teta. Pero aquí podemos volver a factorizar. Factorizamos esta vez M1. Y nos va a quedar finalmente que la aceleración es igual a G por M2 menos M1 por seno de teta más coeficiente de roce por coseno de teta dividido en M2, M1 más M2. Porque este cosito de aquí lo pasamos dividiendo. ¿Ya? Y te entrego esta fórmula todopoderosa que te va a servir en máquinas de Atwood. Para cualquier máquina de Atwood que tenga roce, pero te juro, para cualquiera que tenga roce y tenga dos masas, vas a poder calcular la aceleración de forma instantánea con esta ecuación. Si te dan las masas y el ángulo de inclinación y el coeficiente de roce, podéis calcular la aceleración al toque. Esta ecuación es una ecuación general para cualquier máquina de este tipo. Pero ojo, solamente va a funcionar con dos masas y solo si hay roce. Solamente si hay roce. Si no hay roce, esta ecuación no te va a servir. No te va a servir. Entonces, se prosigue. Siguiente problema. Pero esta ecuación es poderosísima, bueno. Bien. Esta ecuación, este problema sería el último. Y vamos a resolverlo. Nos piden calcular la aceleración, igual que el problema anterior, pero esto es simplemente una caja que se deja caer por una pendiente nomás, y la caja se mueve por acción del peso que la va tirando hacia abajo. ¿Ya? Entonces hacemos el DCL aquí en el mismo dibujo, que lo hice grande, aprovechando. Tenemos la normal, que va perpendicular a la superficie, como siempre, nada nuevo bajo el sol. Tenemos la fuerza de roce que va hacia atrás, que se opone al movimiento. Y el peso, que se puede dividir en componente X, que va a ser seno, porque va a estar opuesta al ángulo. Y en componente Y, que va a estar adyacente al ángulo, así que va a ser coseno. Bien, entonces como se vio antes, coeficiente de roce es igual a... fuerza de roce es igual a coeficiente de roce por la normal. Pero por aquí, por la demostración de acá de la sumatoria de fuerza y DCL, la normal es igual a mg por coseno de alfa. Entonces fuerza de roce es igual a coeficiente de roce por mg por coseno de alfa. ¿Ya? Ojito con el roce en el plano inclinado, ¿ya? Y además en el plano inclinado tampoco se colocan aceleraciones ni velocidades. Ojillo. Y proseguimos, calculamos nuestra aceleración. Como solamente el eje X acelera, escribimos la ecuación del eje X solamente. Nos queda, esto sería la expresión de fuerza de roce. Esta sería la expresión de fuerza de roce menos coeficiente de roce por la normal más mg seno de alfa, que sería la componente X del peso que va hacia acá, retirando la caja hacia abajo, hacia el final del plano inclinado, es igual a masa por aceleración. Entonces queremos calcular aceleración, pero aquí factorizamos la masa, término común, y también factorizamos la gravedad, término común, y nos va a quedar m por g por seno de alfa menos coeficiente de roce por coseno de alfa es igual a masa por aceleración. Pero aquí simplificamos y esto explota así, desaparece, y nos queda que la aceleración para este caso es A es igual a G por seno de alfa menos coeficiente de roce por coseno de alfa. ¿Ok? Esto es muy importante. Y también esta ecuación es válida solamente si y solo si la expresión de seno de alfa es mayor o igual que el coeficiente de roce por coseno de alfa. ¿Por qué te vaya a preguntar esto? Simple. Porque si esta expresión, porque si este coeficiente de roce por coseno es mayor que seno, la caja se nos va a ir hacia arriba. Bueno, qué chucha, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, por eso, esta expresión es válida solamente si el seno de alfa es mayor que esta tontería de acá. ¿Ya? Entonces eso sería la expresión para la aceleración para una caja que va acelerando hacia abajo y no tiene acción de otras fuerzas en ella.
Y el siguiente problema te lo voy a dejar adjunto en la descripción del video para que lo vayas a ver. Es sobre, spoiler, fuerzas de reacción. Son básicamente tres cajas. Sí, una caja que está aquí, una caja que está aquí y una caja que está aquí. Y te explica más o menos cómo es la cuestión de las fuerzas, de las reacciones y todo eso, de la reacción que va en el piso, unas que van en las cajas y cosas así. ¿Ya? Entonces eso, espero que haya servido. Bueno, casi una hora y media de video. Es más que la cresta. Entonces voy a tratar de editarlo lo mejor que pueda. Y eso, espero que sí haya servido bastante. Te voy a enviar esta cosita, esta PDF con los ejercicios resueltos. Y eso. Cualquier duda que tengáis me habláis nomás. Y nos estaríamos viendo en. Voy a hacer un adelanto de eléctrica, esa tontera de leyes de Coulomb, campo eléctrico. Y te voy a pasar toda la ecuación y todas las cuestiones, así bien, bien detonado. Entonces en el siguiente video nos veríamos con soy electrónico nomás, pues así bien electrónica en las cuestiones. Y eso, ahí sabría explicar mejor las cosas, porque bueno, es lo que estudio y debería saberlo. Y de hecho lo sé. Entonces, estamos bien, estamos nítidos, porque esa weá la pasé hace relativamente poco. Entonces ya dejo de alargar el video, weón, que ya quedó muy larga la weá. Entonces eso, espero que se haya entendido y nos estaríamos viendo en Soy Electrónico nomás.